La primera vez que lo dijo, la casa contuvo el aliento. Eran las 3:17 de la madrugada cuando Claire Hastings despertó por el suave golpeteo de pequeños pies en la escalera. Su hija, Nora, de 5 años y frágil como un gorrión, estaba de pie aferrando la barandilla con una mano y sosteniendo un viejo botón de campaña en la otra, del tipo de alfiler de esmalte que encontrarías en el cajón de un hombre muerto. Nunca había visto ese botón en la casa antes. «¿Mamá?», dijo Nora con una voz demasiado tranquila para la hora. «Soy John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, y puedo probarlo». Claire no se rió. Era fotoperiodista y había aprendido por las malas que algunas afirmaciones son detonadores. No los tocas para ver si están activados. Se deslizó del sofá, cruzó la sala en 3 zancadas largas y se agachó a la altura de Nora. «Nora», dijo con calma, «¿de dónde sacaste eso?» «Del estudio», respondió Nora. «Debajo del cajón inferior. Se cayó cuando estaba buscando el barco Pete». «¿El qué?» «Pete 109», dijo Nora como si hablara de un zapato perdido. La proa se desprendió tras el choque, pero los hombres estaban vivos. Tomamos el coco. Grabé el mensaje de socorro en él. Es pequeño, marrón. Lo guardaste en una caja, pero la caja ya no está». A Claire se le secó la boca. No le había contado a su hija nada de esto, ni el folclore, ni la hagiografía, ni las conspiraciones macabras. Claire mantenía la política, las historias de santos y los aniversarios de muerte fuera de la casa, como otros padres mantenían fuera los cigarrillos. «Mamá», susurró Nora acercándose. «Fui un chico pobre una vez. Fui un niño enfermo y un hombre rico, y un héroe de guerra y un esposo que no podía ser bueno. Fui padre. Fui un blanco. Recuerdo el viento en Dallas». «¿El viento?» «La forma en que convierte el sonido en un cuchillo», dijo Nora. «Y el color de las rosas». «¿De qué color eran?» «Rojas», dijo Nora suavemente. «Y les dije que no viajaran con el techo abierto». Desde algún lugar profundo de la casa, el radiador hizo un ruido metálico, tosiendo calor. Afuera, la farola zumbaba como una abeja solitaria. Claire miró el botón de campaña que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Un óvalo simple estampado con Kennedy en una fuente que ya no se usaba. «¿Cómo sabes el nombre del barco?», preguntó Claire finalmente. Nora parpadeó. «Porque estuve allí», dijo. «Y porque el número se siente bien en la lengua cuando lo dices como si te estuvieras ahogando». Levantó el botón como un sacerdote con una hostia. «Soy John F. Kennedy», repitió Nora clara y contenida. «Y puedo probarlo». No estaba fanfarroneando. Ese fue el primer terror. El segundo llegó 8 horas después, cuando Nora comenzó a proporcionar pruebas. En el desayuno, Nora rechazó los waffles y pidió huevos suaves como la niebla de Hyannis. Y tocino no quebradizo. No quebradizo, eso lastima los dientes que ya no tengo. Se sobresaltó al escuchar el sonido de una motocicleta en la calle y dejó caer su tenedor, con los ojos dilatados tan ampliamente que el verde casi se volvió negro. «Disparos», dijo Nora en voz baja. «Es una Harley», dijo Claire. «Es sábado. Son 3 ráfagas», dijo Nora. «1, no, 2 no, hubo ecos. Siempre dicen 3. Cuentan los ecos. El sonido rebota en los edificios, en los hombres y en la historia. Es descuidado con la verdad de esa manera». Claire tomó una decisión que sintió como meterse en una corriente de resaca. Sacó su teléfono, lo puso sobre la mesa y presionó grabar. «Nora», dijo. «¿Qué recuerdas de ser presidente?» Nora ladeó la cabeza, escuchando algo lejano e invisible. «Recuerdo una silla que se mecía en una habitación que olía a papel y a hombres. El escritorio tenía un secreto, no un secreto, una indulgencia, un panel. Podías pasar por él si eras lo suficientemente pequeño y el fotógrafo era rápido». Sonrió suave y privada. «Lo era. Siempre lo era». «Bien», dijo Claire con cuidado. «¿Qué más?» «Una píldora blanca para la espalda», dijo Nora. 2 inyecciones para las caderas. Una corbata cobalto para las cámaras. El truco es parecer más alto al no dejar que los hombros se encorven. Nunca dejar que la columna diga la verdad.
¿Cuál era el nombre de tu doctor?, preguntó Claire, esperando el balbuceo de una niña. Capitán de la Marina George Burkley, dijo Nora, sin inflexión, y alcanzó su agua. Claire sintió que la habitación se inclinaba. Sirvió más agua y tragó con fuerza. ¿Dónde encontraste ese botón? En tu estudio, dijo Nora, debajo del cajón inferior. Se deslizó hacia atrás cuando tiré. Hay un espacio del ancho de 2 dedos y la profundidad de una moneda de 5 centavos. Ahí es donde escondes las cosas que aún no quieres sentir. Estaba exactamente correcto. Claire había escondido fotos antiguas allí después de su divorcio, cuando la vista de algo plateado, bordes de marcos, gemelos, una cuchara, podía hacerla caer en una espiral. Nunca le había hablado a Nora de ese espacio. Y, desde luego, no poseía una reliquia de campaña de los años 60. «Muéstrame», dijo Claire. Nora bajó de un salto, sus pies silenciosos sobre la alfombra del pasillo, y la llevó al estudio donde la luz de la mañana caía en bloques geométricos sobre el escritorio. Se arrodilló, sacó el cajón inferior por completo con la autoridad practicada de alguien que sabía exactamente cuánta resistencia esperar. Metió la mano en la estrecha cavidad trasera y tanteó. «No está aquí», dijo suavemente. «Se cayó anoche. Está debajo», añadió, empujando todo el escritorio 3 pulgadas con un gruñido. Sus dedos se deslizaron por debajo y recuperaron no uno, sino 2 objetos: el botón de esmalte y un pequeño disco del tamaño de una moneda de material marrón, con un tenue grabado. El estómago de Claire dio un vuelco. Parecía un fragmento de coco. Nora lo sostuvo como si fuera una reliquia. «Tú me llevaste», le dijo, «de isla en isla, en tu bolsillo». «Déjame ver», dijo Claire con la garganta apretada. Lo llevó a la ventana y, con el corazón latiendo fuerte, sopló el polvo de su curva rugosa. Allí, grabadas en el exterior áspero, había letras, no lo suficientemente nítidas para leerlas, no lo suficientemente oficiales para confiar en ellas, pero letras al fin y al cabo. Podía decirse que era para Idolia. Podía decirse cualquier cosa para respirar. Pero el dolor en sus manos, manos de fotógrafa que reconocían la edad honesta al tocarla, le contaban una historia más peligrosa. Fuera lo que fuera, no era un juguete. «¿Cómo llegó eso ahí?», susurró. «Tal vez de la misma manera que yo», dijo Nora con mucha suavidad. «Por un accidente que no fue un accidente». 2 días después, Nora dibujó un mapa. Sucedió porque la calefacción falló y el casero se demoró, y Claire improvisó un fuerte en la sala con colchas y calentadores eléctricos. Comieron sopa en tazas y fingieron que era una aventura. Nora pidió papel y un lápiz suave. No, más suave. Del tipo que los chicos rompían a propósito porque les hacía reír del profesor. Claire le dio una goma de borrar maleable y un 4B, como si eso fuera normal para una niña de kindergarten. Nora trazó un rectángulo largo y lo dividió en bloques. Dibujó una curva abajo y un diagonal estrecho arriba. Marcó 4 círculos pequeños en una esquina con césped y luego golpeó la página. «Dili Plaza», dijo. «Esta es la loma de hierba. Este es el edificio de los libros. Aquí es donde saludé. Aquí es donde dejé de saludar». Claire tragó saliva. «¿Por qué estás dibujando esto?» «Porque pediste pruebas», dijo Nora. «Todos siempre piden pruebas. Quieren un nuevo tirador para curar una vieja herida. Pero la verdad es menos cinematográfica de lo que les gusta a los hombres. Es más sucia. Es más cercana. Huele a cigarrillos y a papeleo». «¿Qué hay en el papeleo?», preguntó Claire, garabateando notas. «Instrucciones», dijo Nora simplemente. «Cómo evitar que un país se desgarre. Cómo asegurarse de que las personas que mueven los hilos no asfixien a la República por accidente, mientras intentan salvarla a propósito. ¿Qué significa eso?». «Significa lo que parece», dijo Nora, ahora con un toque de impaciencia, una nota que no era Nora en absoluto. Había hombres que creían que América era un pájaro que debía ser enjaulado de vez en cuando para que no volara hacia una turbina. A veces esos hombres tenían razón. A veces amaban demasiado la jaula. ¿Y el tirador? Nora dio la vuelta a la página y escribió un número de 7 dígitos con la lengua entre los dientes
524. Hizo una pausa y luego terminó con 11 y 96. Enmarcó el número y deslizó el papel. ¿Qué es esto?, preguntó Claire. Un casillero, dijo Nora, en una estación que olía a aceite y metal caliente. La llave está en un cajón que no es un cajón. Un hombre con una cicatriz en la mano la guardó durante un año y luego olvidó. El casillero es viejo. La estación no lo es. Si aún está allí, tendrá borradores, memorandos y una foto que alguien no debería haber tomado desde un lugar al que nadie debería haber llegado. ¿Qué estación? El mismo nombre que la isla donde el ferry te deja con una vista de la historia, dijo Nora, y sonrió levemente. Me llevaste una vez. Lloré en la estatua. ¿Battery Park?, dijo Claire. South Ferry, casi, dijo Nora. Lo suficientemente cerca para un mapa. Esa noche, después de que Nora se durmiera con la mano alrededor del fragmento de coco como si fuera un rosario, Claire se sentó en la oscuridad e hizo lo que había jurado no hacer nunca. Llamó a un hombre al que había prometido no necesitar nunca más. Ronan Pike contestó al segundo timbre, porque los hombres como él no dormían normalmente y no fingían hacerlo. Hastings, dijo, mitad alivio, mitad acusación. Pensé que me habías bloqueado. Lo hice, dijo Claire. ¿Te desbloqueé? ¿Qué quieres? ¿Un favor?, dijo ella. Y una bóveda. Son dos cosas. Es una si sigues siendo el hombre que me debe. El silencio crepitó. Luego se suavizó. ¿Qué pasa?, Claire le contó. No todo. No la forma en que Nora se mantenía cuando decía la palabra Marina. No el extraño calor en la habitación cuando Nora guardó el fragmento de coco en su funda de almohada como si acostara a un niño. Le contó las partes que de todos modos sonaban locas. El botón, el mapa, el número. Le dijo que iba a Nueva York. No, dijo Ronan. No estoy pidiendo permiso. Entonces te lo digo de todos modos, respondió él. Si alguien puso esa idea en la cabeza de la niña para atraerte a algo, funcionó. Y si no fue plantado, si es algo más extraño, es peor. De cualquier manera, no caminas sola hacia una historia de fantasmas de hace décadas. A la gente le pagan por mantener calladas las historias de fantasmas. Tú ya no eres la gente, dijo Claire. ¡Estás retirado! Retirado es cuando las llamadas paran, dijo él. No paran. Envíame el número. Lo hizo. 30 segundos después, él respondió con 2 palabras. Battery storage. Casilleros de subnivel. Dijo por teléfono. Gnosis. Almacenamiento a largo plazo. Alquileres legítimos mezclados con alquileres en el purgatorio. Si tu número es real, hay un 60% de probabilidad de que la llave aún funcione si no han cambiado el cilindro. Pero si esto es lo que pienso, alguien más también lo sabe. ¿Qué crees que es? Un espejismo que te mata cuando bebes, dijo él. Quédate en casa. Yo iré. Mi hija me dio el número, dijo Claire. No puedo delegar eso. Lo haces si quieres mantener a tu hija, dijo Ronan, directo. Estaré en tu puerta en 1 hora. Prepara una bolsa y no dejes rastro de a dónde fuiste. Usa efectivo. Si aún tienes esa vieja Leica, tráela. Necesitarás un lente que vea lo que los hombres quieren ocultar. Llegó en 50 minutos porque conducía como si las consecuencias fueran un rumor. Parecía más viejo, más duro y más honesto. Es decir, parecía él mismo. Revisó las cerraduras, las ventanas, la valla trasera. Pidió ver el fragmento, el botón y el mapa. Sostuvo el trozo de coco a la luz y maldijo suavemente en un idioma que había aprendido a olvidar. ¿Qué?, dijo Claire. Nada, mintió él. Solo es viejo. ¿Me crees? Creo que tú lo crees, dijo él. Y eso es suficiente. Dejaron a Nora con la hermana de Claire, quien se rió de la premisa y luego, al ver la cara de Claire, se detuvo. Nora se subió al regazo de Claire. Puso ambas manos en las mejillas de su madre y la miró con una expresión que hizo que Claire se sintiera como la niña. No hagas ruido, dijo Nora dulcemente, y revisa el techo por un clavo que no es un clavo. ¿Es un micrófono? Ronan levantó una ceja. Claire besó la frente de Nora y fue a empacar. La empleada en la oficina de almacenamiento era una mujer con auriculares.
y un pasado que había fortificado con uñas acrílicas. Tecleó el número en un sistema que había sido renovado demasiadas veces y frunció el ceño. «Archivo», dijo. «Ese bloque fue tapiado durante la renovación. Si tienes una llave, puedes intentar. Pero si el cilindro está muerto, no perforamos sin una orden judicial». «Genial», dijo Ronan. «Nos encantan las órdenes judiciales. Muéstranos la pared». Descendieron 2 tramos de escaleras hacia un aire frío que olía a tristeza y anticongelante. El corredor zumbaba con la silenciosa miseria de los lugares construidos para guardar lo que la gente no podía desechar. Las puertas numeradas parecían tapas de pequeños ataúdes. Ronan encontró el 524 Mullington 96 y deslizó la llave. Por un segundo, no pasó nada. Luego, con un suspiro como de un anciano sentándose, el cilindro giró. Dentro había una caja de banquero y un estuche de cámara envuelto en tela alquitranada. Encima había una nota escrita con una letra pulcra. «Si se encuentra, no destruir. La historia es una gentileza que le debemos a los extraños». «Nada ominoso», dijo Ronan. Claire tomó aire y levantó el estuche de la cámara. Dentro, una cámara subminiatura Minox B de los años 60 le guiñó como la mascota de un espía. En la caja de banquero había recortes, 3 memorandos internos con sellos de restringido, que no significaban nada ahora y todo entonces, y una hoja de contactos, 36 negativos diminutos, cada uno un fragmento de un mundo que se había desvanecido. Las tomas eran de un punto elevado, una escalera de incendios, con un ángulo claro hacia la ruta de una caravana. El último cuadro estaba subexpuesto, pero Claire, que había pasado su vida leyendo la luz como si fuera braille, pudo ver una mano con un anillo en la esquina. No la mano de un tirador, la de un aplaudidor. Pero el anillo importaba, un escudo, desconocido y muy antiguo. «¿Puedes ampliar esto?», preguntó Ronan. «Aquí no», dijo Claire. «Necesito un laboratorio o un escáner que no destroce la película por diversión». Mientras volvían a empacar, un suave roce, casi amable, se deslizó por el pasillo. El sonido de un zapato que había decidido que la honestidad era opcional. El cuerpo de Ronan cambió de forma. Se agudizó. Cerró el casillero con el codo, aseguró el candado y empujó a Claire detrás de él. 2 hombres doblaron la esquina con chalecos que decían «mantenimiento» en una fuente que gritaba «no mires demasiado de cerca». Uno sonrió, pero solo con la boca. «Buenas tardes», dijo el que sonreía. «¿Están perdidos?». «No», dijo Ronan. «¿Encontrados?». «Genial», dijo el segundo hombre, dejando que la palabra muriera en su garganta. Sus ojos se fijaron en las manos de Claire, donde la esquina de la hoja de contactos asomaba del estuche de la cámara. «Estamos haciendo una inspección de seguridad», añadió. «Una pequeña fuga. ¿En los casilleros?», dijo Ronan con suavidad. «Trágico». «¿Sí?», dijo el que sonreía. «Realmente trágico. No deberían estar aquí abajo. Justo nos íbamos», dijo Ronan, y luego se movió en un borrón, pasando por delante de ellos en lugar de retroceder. Un animal eligiendo la salida más estrecha porque el depredador esperaba la amplia. Los hombres dudaron, desconcertados por alguien que no se comportaba como presa. Claire caminó cuando quería correr. Las luces fluorescentes zumbaban. La historia pesaba en la caja como una amenaza. Llegaron al ascensor. Las puertas se cerraron demasiado despacio, y los hombres de mantenimiento sonrieron como cuchillos atrapando la luz. El ascensor dio un tirón, subió, y luego se detuvo entre pisos. Claire sintió el estómago en la boca. «Botón de emergencia», dijo, apretándolo. Una voz nítida y alegre llenó el pequeño cubo metálico. «Mantenimiento». «Hola», dijo Ronan. «Tienen a 2 de ustedes abajo. ¿Les importaría dejarnos salir antes de que intenten expresar sus sentimientos sobre OSHA? Estática». Luego el ascensor reanudó la marcha con un hipo y los depositó en el vestíbulo, donde el recepcionista dijo, sin levantar la vista: «El código de incendios dice que debemos abrir las puertas cuando se activa una alarma». «¿Qué alarma se activó?», preguntó Claire. El recepcionista por fin levantó los ojos
y parpadeó al ver el estuche de la cámara de Claire, la que significa que deben irse, dijo, y deslizó un recibo en blanco por el mostrador. En él, con la letra aguda e inventiva de alguien que no pensaba ser descubierto preocupándose, había 4 palabras. Revisa la rejilla del techo. Lo hicieron, afuera, y encontraron una microcámara montada en un rociador falso. Observando la puerta que acababan de usar, Ronan la aplastó bajo el talón. Miró a Claire. Tu hija de 5 años nos dijo que miráramos el techo, dijo. También me dijo que no confiara en los conserjes, susurró Claire. Yo no soy conserje. Lo sé, dijo ella. Por eso te llamé. Llevaron la película a un laboratorio en Brooklyn, donde un anciano con manos milagrosas hablaba con los negativos como si fueran nietos descarriados. Prometió escanearlos con una fidelidad que avergonzaría al futuro. Y lo haría en 3 horas si pagaban en efectivo y no hacían preguntas sobre las fotos enmarcadas de las paredes. Guerras, bodas y un jugador de béisbol muy famoso que no parecía saber sonreír cuando nadie lo miraba. Mientras esperaban, Claire llamó a su hermana. Nora estaba bien. Jugaba a la oficina oval con el gato del vecino, que era el presidente de la cámara, y totalmente no calificado. «Pásamela», dijo Claire. Y cuando Nora atendió con voz pequeña y seria como un juez, Claire dijo, «Encontramos la caja». «Lo sé», respondió Nora. «¿Sonrieron solo con los dientes?» «¿Sí? Entonces no son del peor tipo», dijo Nora. «Aún están practicando». ¿Cuál es el peor tipo? Los que no sonríen en absoluto. ¿Recuerdas algo más sobre Dallas? Preguntó Claire, cada palabra un temblor. Nora guardó silencio un largo momento. Hay una sala, dijo por fin. No en Texas, después. Olía a café quemado y a lluvia. Una mujer de cabello plateado. Dijo que no se suponía que ocurriera así. Un hombre con traje oscuro dijo que debía pasar. Y había una frase escrita en un tablero. Pausó, buscando las palabras exactas como si citar mal la avergonzara. Prevenimos la guerra que no podemos nombrar, empezando un mito que podemos controlar. Exhaló. Estaban orgullosos como los hombres que se alegran de que el barco no se hunda, aunque la mitad de la tripulación se ahogue. «¿Nora?», dijo Claire, voz pequeña. ¿Dónde estaba esa sala? Nora rió. Un sonido de campana que era solo suyo, puro y de 5 años. «Tonta», dijo, «estás en ella». El escaneo estaba listo. La hoja de contactos era hermosa y horripilante a partes iguales. La resolución tan nítida que podía cortarte, el momento tan frágil que se quebraría. En el fotograma 23, el subexpuesto, se revelaba el anillo. Un sello ovalado con un escudo que Claire había visto una vez en un libro sobre sociedades secretas de entreguerras. Un halcón estilizado sobre llaves cruzadas. «Llaves», dijo Ronan, con la mandíbula tensa. Esperaba no volver a ver eso jamás. «¿Lo conoces?» «La Dirección para la Continuidad Cívica», dijo él. «No oficial, tan antigua como el miedo. Mi abuelo me contaba historias sobre ellos, como otros niños escuchaban cuentos de dragones. La gente pensaba que eran un club de hombres que habían perdido sus ilusiones y coleccionaban las de los demás, si ese es su escudo. Estuvieron en Dallas, no como tiradores quizá, sino como archivistas del álbum más peligroso del mundo». «¿Esto prueba algo?», preguntó Claire, con las manos temblando. «Prueba que ese día se contaba una historia más grande que las balas», dijo él, «y que alguien quería un registro desde un ángulo que nadie debería haber tenido». El dueño del laboratorio se acercó, señaló el fotograma 19 y entrecerró los ojos. «¿Ven eso?», dijo. «Reflejo en la ventana. No es un arma, es un espejo. Alguien señalando». «¿Señalando a quién?», preguntó Claire. Él se encogió de hombros. «¿Quién necesita ver desde ese ángulo?». Ronan y Claire respondieron al unísono. «Un camarógrafo». Encontraron las imágenes 12 horas después, bajo un número de catálogo que parecía un error tipográfico y enterradas en el archivo del sótano de una estación local, un lugar donde las cintas iban a dormir y despertaban con moho. El archivo estaba etiquetado. 22 de noviembre. B-roll,
Retraso. Era 1 minuto y 8 segundos de color tembloroso, ángulos equivocados y luz desafortunada, filmado desde lo que parecía una escalera de incendios. No mostró el disparo. Mostró lo que ocurrió 3 minutos antes. Un hombre frente al edificio de libros levantando un pequeño espejo a la altura de la cintura, atrapando el sol y parpadeando 3 veces. Al otro lado de la plaza, cerca del paso elevado, una mujer se llevó la mano a la oreja y asintió como si una voz hubiera llegado a través de un cable invisible. «Esto no es un asesinato», dijo Claire con el corazón desbocado. «Es una coreografía. Ambos», dijo Ronan suavemente. «Uno necesita del otro para parecer convincente». La mujer, junto al paso elevado, llevaba un pañuelo del color de duraznos demasiado maduros y un anillo con el escudo del halcón sobre llaves. En los segundos finales de la grabación, antes de que la mano del camarógrafo resbalara y el cuadro se llenara de cielo, la mujer del pañuelo levantó un bloc de notas contra el pecho. Los sistemas de reproducción de la estación eran más viejos que el arrepentimiento, pero lo bastante buenos. Claire amplió, estabilizó, ajustó contraste hasta que los trazos de lápiz se oscurecieron. Ave en tormenta. Toldo fuera. Una frase en clave, dijo Ronan. Alguien recibió una actualización y decidió que la parte superior debía quedarse abierta. ¿Por qué?, susurró Claire. ¿Por qué aumentar el peligro? Para hacer la historia más limpia, respondió él. El caos es difícil de coreografiar, pero si puedes guiar suficientes pasos, después puedes reclamar el baile. ¿Reclamarlo para qué? Para la paz, dijo. O para el poder. A algunos hombres no les importa cuál, siempre que el periódico imprima su versión, un silencio. Luego Claire dijo lo que le había estado arañando las costillas desde que su hija dijo, «Puedo probarlo». Si esto es real, si un grupo preparó las condiciones del asesinato para controlar el mito y guiar al país, y si Nora no está recordando una vida pasada, ¿y si la hicieron recordar para nosotros? ¿Y si alguien puso esto en su cabeza para activarme a mí? Ronan no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con cuidado. Si alguien le hizo eso a tu hija, dijo. Calcularon mal lo que tú les harías cuando lo descubras. Condujeron hasta el cabo porque Nora pidió el mar. La hermana de Claire envió un video. Nora en los escalones del porche, barbilla levantada hacia las gaviotas, recitando números como un conjuro. 7, dijo. 7 nombres. Los necesitan todos para la puerta. ¿Qué puerta?, preguntó Claire con el teléfono temblando. La que está bajo la casa que no es una casa, dijo Nora. No lejos del lugar donde la familia se tomaba fotos que fingían ser espontáneas. A Jannisport, susurró Claire. Ese no es el nombre que usan, dijo Nora con la boca curvándose apenas. Pero es el nombre que todos conocen. La casa en cuestión era un museo ahora. Tablillas blancas y americana curada hasta rozar la deshonestidad. No necesitaban entrar, necesitaban ir debajo. Ronan endulzó al encargado de los jardines, que resultó alérgico a lo dulce y amante del dinero. Señaló hacia un boathouse deteriorado y un parche de césped demasiado verde para la sombra que recibía. Espacio de arrastre, dijo. Lo mantenemos cerrado con llave. Bien, dijo Ronan. Así debe seguir. Entraron bajo el boathouse al anochecer. El aire olía a sal y madera vieja. La linterna de Claire iluminó un rectángulo de concreto distinto al resto. Más nuevo, más liso, con una junta que no era junta si no mirabas bien. A lo largo de un borde había pequeños discos incrustados, cada uno estampado con una letra. 7 nombres, murmuró Claire. ¿Quiénes? La lista de Nora la había despertado la noche anterior. Se había sentado en la cama y escrito en la oscuridad, como un pase de lista de fantasmas. Evelyn, Lem, Bobby, Jackie, Kenny O'Donnell, Dave Powers, Ben. ¿Ben?, dijo Ronan. ¿Quién es Ben? ¿Bradley?, dijo Claire. Washington Post. Cercano a la primera dama. Cercano a la verdad cuando no mataba decirla. Presionaron los discos en el orden de los nombres, como una combinación. El concreto suspiró.
Un panel del tamaño de una puerta se abrió hacia adentro revelando un espacio angosto, apenas lo suficiente para arrodillarse. Dentro, una caja metálica esperaba como un perro que había aprendido demasiada paciencia. Claire levantó la tapa. Había cartas, algunas mecanografiadas, otras en una caligrafía ordenada que reconoció de fotografías. Había un carrete de cinta marcado con una fecha y una sola palabra: lluvia. Había una hoja arrancada de un cuaderno con una frase a lápiz: si no lo logro, si alguien me quita el barco, recuerden, el mito será usado para gobernar. Preparen el antídoto. Debajo, en otra letra, un postdata: demasiado tarde. ¿Qué es el antídoto?, susurró Claire. Ronan levantó el carrete. Lluvia, dijo. Tormenta. Ave en tormenta. Toldo fuera. Alguien nombró su salvaguarda como si fuera un reporte del clima. ¿Dónde lo reproducimos?, preguntó Claire. En algún lugar que crea en fantasmas, dijo él. La estación meteorológica se alzaba en una colina que había sido importante en 3 guerras distintas, ninguna relacionada con la lluvia. En un buen día, se podían ver las tormentas llegar como chismes sobre el agua. Hoy, el horizonte era una línea recta que desafiaba a creer que siempre sería así. Un viejo domo de radar se agazapaba en la cima como un sapo con casco blanco. La técnica de turno era una mujer de ojos alerta y la paciencia rápida de alguien acostumbrado a traducir jerga en seguridad para pescadores. Su placa decía Martin. Miró el carrete y dijo, en un tono que implicaba que había dejado de sorprenderse hacía años: esos, aquí, no los reproducimos. Querrá escuchar esto, dijo Ronan. Tenía razón. Cuando la cinta giró en una máquina tan antigua que su existencia parecía un acto de misericordia burocrática, la voz de un hombre llenó la pequeña sala. Pareja, medida, con esa R musical de Massachusetts, que convertía la metáfora en compromiso. Este es el protocolo lluvia, dijo la voz. Si esta grabación alguna vez se oye fuera de la cadena de confianza, significa una de 2 cosas: que he sido apartado de mi cargo o que lo he abandonado. En ambos casos, la República está en peligro de ser gobernada por una historia construida a partir del miedo. Si están escuchando, son la continuidad o la cura. La técnica miró a Ronan y a Claire, como quien entra a mitad de una obra famosa y descubre que el actor principal era su abuelo. La voz siguió, firme y sin vanidad. Dirán que salvaron a la nación controlando la narrativa, como dijo el hombre. No lo llamarán mentira, lo llamarán tutela. ¿Deben comprender? A veces tienen razón. A veces deben actuar de maneras que no se pueden confesar porque la confesión rompe el hechizo que mantiene fríos los cañones. Una suave respiración. Pero un país no puede ser gobernado por hechizos para siempre. Contamos uno al pueblo para evitar que se despedazaran por la guerra que no podíamos nombrar. Alimentamos la historia de que yo era el mártir de un complot sencillo, porque la verdad habría incendiado el mundo. A Claire se le erizó la piel. Los dedos de la técnica flotaron sobre el botón de detener y no lo tocaron. Les dirán que revelar esta verdad destruirá la fe, continuó la voz. Quizá tengan razón, pero háganlo de todos modos cuando el mito se use no para proteger, sino para encarcelar. Cuando hombres en salas sin ventanas digan que el público no puede confiar en su propia historia, muéstrenles el amanecer 2 veces. Enséñenles cómo duele en los ojos y cómo cura. El antídoto no es un contramito, es la luz del sol. La cinta hizo clics, zumbó y cayó en silencio. ¿Quién? Empezó la técnica, pero se detuvo, porque preguntar quién era como preguntar por qué existe la gravedad. Todos conocían esa voz, aunque nadie hubiera escuchado esa grabación. ¿Cómo es posible que sea real?, preguntó Claire con la respiración temblorosa. ¿Cómo terminó bajo un boathouse? Porque la gente escondía cosas para darse una excusa de ser valientes después, dijo Ronan. Y porque alguien, la miró, decidió que tú debías encontrarlo. ¿Por qué yo? Porque apuntas tu cámara a las partes que los hombres quieren recortar, respondió. La técnica carraspeó. Hay más, dijo, y rebobinó los últimos 3 centímetros de cinta, que parecían silencio hasta que tensó el carrete
y lo filtró con un aparato más viejo que ella. Debajo de la última palabra apareció un tono débil, codificado. 3 notas, repetidas 2 veces. «Una señal», dijo Ronan. «¿A dónde va?» «A ninguna parte», dijo la técnica apretando un interruptor. «Y a todas. Hace sonar una cadena de receptores en bandas federales que debieron retirarse hace décadas. Es como susurrar a un teléfono y que suene en todas las casas que alguna vez tuvieron línea fija. ¿Y qué pasa cuando lo oyen?» «Hombres en salas sin ventanas preguntan quién presionó play», contestó. Como si sus palabras los hubieran invocado. 2 SUVs negros subieron por la carretera con una velocidad que sugería que la cortesía era solo teoría. Ronan miró por la ventana y luego a Claire y a la técnica. «Tienen 30 segundos para decidir», dijo. «¿Corremos o usamos la luz del sol?» «La luz del sol», dijo Claire, sorprendiéndose de la firmeza de su voz. «La luz del sol», repitió la técnica, y activó todos los interruptores de transmisión de la consola. Al pie de la colina, los SUVs se detuvieron. Hombres bajaron, sin sonreír en absoluto. No hicieron un arresto, hicieron una petición que no se puede rechazar, sin perder las ilusiones a las que uno aún se aferra. Un hombre con el cabello del color de la sal de invierno habló con la generosidad de un cirujano y la rapidez de un sepulturero. Pidió amablemente la cinta, pidió amablemente la cámara, pidió amablemente que subieran a un coche donde el aire sabía a dinero. Ronan dijo que no. Claire dijo que no. La técnica dijo que tenía problemas de audición. «Señora Hastings», dijo el hombre, girándose hacia Claire como si los otros dos fueran aficionados con los que tendría que tener paciencia. «Usted tiene una hija. Siempre me sorprenden con eso», dijo ella. «¿Sí?» «Los niños necesitan estabilidad», dijo. «El ruido les hace daño. A veces es mejor no saber cómo se fabrica la salchicha de la seguridad». «¿Es esta la parte en la que me dice que salvaron a la nación con una mentira?», preguntó Claire. «No», respondió con suavidad. «Esta es la parte en la que le recuerdo que la verdad suele llegar amputada. La gente asume que los miembros faltantes nunca existieron. Eso los vuelve crueles. Odiaría que le sucediera a usted». «Confíen en la gente», dijo Claire, «o dejen de fingir que los gobiernan». Los ojos del hombre se afilaron. «¿Quién le dio esa frase?», preguntó suavemente. «Un amigo», dijo Claire. «Y un fantasma». Él sonrió sin el más mínimo placer. «Hay una sala», dijo, como ofreciendo un mapa hacia un manantial en el desierto. «Me gustaría que la viera. Entonces podrá decidir si quiere ser una cruzada o una madre». Claire lo miró con la rabia de cada mujer a la que alguna vez le dijeron que esas 2 cosas eran excluyentes. Quiso negarse. Quiso tomar la cinta y correr hasta que el mar olvidara su nombre. En cambio, dijo: «Bien, muéstremela». La sala sin ventanas vivía a 2 niveles bajo un edificio por el que miles de viajeros pasaban cada día, asumiendo que no contenía más que tuberías y burocracia. Olía a café frío y lluvia sobre el hormigón. Alguien había pintado las paredes de un beige decidido que gritaba «Somos normales», lo que, por supuesto, no eran. En la pared del fondo había una fotografía de un escritorio en una sala que todo el mundo había visto en los libros de historia. Debajo, un párrafo mecanografiado que empezaba: «El mito es una herramienta». En una pizarra blanca, una frase con tinta desvaída: «Prevenimos la guerra que no podemos nombrar empezando un mito que podemos controlar». El aliento de Claire se quedó clavado. «Usted escribió eso», dijo. El hombre inclinó la cabeza. «Colectivamente», respondió. «¿Qué guerra?», preguntó Ronan. «Dentro de las 6 semanas siguientes a Dallas», dijo el hombre. «Recibimos confirmación de que un servicio de inteligencia aliado creía que una facción dura soviética usaría el asesinato del presidente si se atribuía a cierto actor extranjero, como casus belli para poner a prueba nuestra determinación en Berlín. Otro servicio creía que elementos rebeldes dentro de nuestras propias fuerzas militares estaban preparados para usar la confusión para forzar una política de golpear primero. En Cuba, si el público creía que el presidente había sido asesinado por una célula comunista, juntó las manos. Diseñamos condiciones para estrechar la interpretación,
Guiamos la historia hacia un tirador solitario. Ustedes conocen el resto. Ustedes diseñaron las condiciones, repitió Claire con voz plana. Hicieron más fácil dispararle, porque sus modelos les dijeron que mantendría la paz. Aseguramos que, cuando la historia se escribiera sola, eligiera el camino menos apocalíptico, dijo él. Usted es un conserje, dijo ella, solo que no del tipo que tiene un trapeador. Limpiamos la historia, replicó él, y prevenimos una guerra que no podemos nombrar. A costa de un presidente, dijo Ronan. La cara del hombre no cambió, a costa de un hombre que conocía los costos, y al final entendió algo que pasaríamos la siguiente década aprendiendo. Dijo suavemente. Sus últimas 2 semanas estuvieron llenas de hombres que le hablaban en un idioma que nunca había escuchado. Empezó a escribir un antídoto por si nosotros llevábamos la historia demasiado lejos. Supongo que lo ha oído. El protocolo lluvia, dijo Claire. Él asintió una vez. Bien. Entonces comprende por qué preferiríamos que no se convierta en un hashtag. Porque los haría responsables, dijo Claire. Porque los convertiría en objetivo, dijo él casi con ternura. Somos viejos. Podemos ser odiados a gran escala y aún así dormir. Usted no. Pruébeme, dijo Claire. Él suspiró. ¿Quiere ver a su hija de nuevo y que le permitan crecer? ¿O quiere encender una cerilla que no sabrá apagar? La pregunta no era una abstracción. Claire la sintió asentarse en sus huesos como la memoria de una caída. Ronan tocó su brazo, la presión más leve. Luz del sol, murmuró apenas una palabra. Luz del sol, repitió ella, sin fiarse de su voz. No negociaron. Publicaron. Claire volvió a casa y se construyó un muro de abogados que entendían que la verdad, como la electricidad, necesita aislamiento. Llamó a 3 editores a los que no habría confiado sus plantas de interior y a uno al que habría confiado su vida. Eligió al que era a la vez lo bastante asustado para comportarse y lo bastante valiente para firmar. Redactaron nombres no porque los hombres no merecieran ser conocidos, sino porque los hijos de esos hombres no merecían despertarse ante cierto tipo de amenaza. Publicaron la cinta y la hoja de contactos y el espejo y la frase «Ave en tormenta». Toldo fuera. Publicaron la oración de la pizarra blanca y el postdata «Demasiado tarde». Publicaron el halcón sobre las llaves. Publicaron la existencia de la dirección y su mandato, y la parte donde la república fue gobernada por un mito durante una temporada, porque la alternativa habría incendiado media carta del mundo. No rompió el país, no lo salvó, hizo lo más pequeño y, a la vez, lo más radical que hace la luz del sol, mostró el moho. Los presentadores de cable gritaron, los profesores escribieron. Viejos hombres llamaron desde números imposibles de rastrear y dijeron cosas como, por fin, y, ¿cómo te atreves? Ina, has puesto en peligro a la gente que juré proteger, y, has honrado a la gente a la que fallé. El hombre del cabello color sal de invierno apareció en televisión y dijo, con cansada precisión, que la continuidad a veces requiere teatro. La nación hizo lo que siempre hace con una historia demasiado grande para la cena. La convirtió en pelea y en fragmento, en broma y en sermón, y luego, lentamente, en cicatriz. ¿Y Nora? Durante 3 semanas durmió con el trozo de coco bajo la almohada y se despertó sin decir nada excepto panqueques. Y mamá, mira, un perro. Claire esperó otro credo a medianoche y recibió, en cambio, la tiranía ordinaria de crayones y la hora del baño y la catástrofe de la brillantina. No insistió. No preguntó si el presidente seguía en residencia, hasta que, una tarde de marzo, cuando el viento recordó cómo ser amable, Nora se acurrucó en el regazo de Claire con una solemnidad que pertenecía a ningún niño y a todos los niños, y dijo, «Creo que ya terminé». «¿Terminado con qué?», preguntó Claire con el corazón pesado. «Con cargarlo», respondió Nora. «Ahora puedes cargarlo tú. Tienes más manos». Claire lloró en silencio en el cabello de su hija. ¿Recuerdas? Empezó, pero se detuvo, porque el final de esa frase solo podía ser una herida. Nora se apartó. Observó el rostro de su madre con la paciencia curiosa de quien lee un buen libro por segunda vez.
y dijo simplemente, «Recuerdo lo suficiente». ¿Eras tú?, preguntó Claire al fin, dándole forma a la pregunta que había temido nombrar. ¿Eras él? Nora sonrió como sonríe alguien cuando el tren pasa, y las monedas que dejó sobre los rieles regresan aplastadas, convertidas en óvalos brillantes. Fui una historia que él necesitaba contar, dijo suavemente, y una historia que tú necesitabas oír. Le dio una palmada en la mejilla como una abuela muy pequeña. Está bien no saber qué me convierte eso. Claire rió, un sonido resquebrajado remendado por el aire. Está bien. Además, añadió Nora, mañana deberíamos comprar un perro. ¿Por qué? Porque el gato no puede aprobar leyes, dijo con gravedad. Y se deslizó de su regazo para dibujar otro mapa, esta vez de un patio trasero con una casa pequeña y un cielo más grande. La dirección no murió. Cambió de forma como la marea. El emblema con el halcón y las llaves. Apareció en lugares que no tenían derecho a albergar emblemas. El hombre del cabello color sal de invierno se retiró a un sitio donde los hombres aún saludan lo equivocado. El dueño del laboratorio colgó la hoja de contactos en una pared donde nadie podía comprarla. La recepcionista del almacén recibió un ascenso y un traslado que no había pedido, y lo aceptó porque era lista. Ronan compró una cámara y aprendió a disparar no como espía, sino como un hombre que quería ver. En los meses siguientes envió a Claire 3 fotos. La luz del sol golpeando una ventana como una disculpa, una mujer entrando en un río con los zapatos puestos, y la mano de Nora en el pelaje de un perro que parecía haber esperado 5 años a la familia correcta. Claire escribió, no un libro, aún no. Escribió subtítulos donde otros escribían discursos. Escribió mito, donde otros escribían historia. Escribió luz del sol en el lomo de un cuaderno y lo llevó de asignación en asignación como un talismán. Y cada vez que le ponían un micrófono delante y una voz, preguntaba la inevitable cuestión, ¿cómo lo probó? Decía la verdad. No probé nada, respondía. Publiqué. Ellos fruncían el ceño, decepcionados por la falta de trueno. Y entonces ella añadía, tan suavemente como podía mientras era el tipo de madre que había decidido ser. La prueba fue una niña que dejó de ser un conducto cuando los adultos finalmente escucharon. En una tarde de verano, años después, Nora se pondría de pie al borde del mar y levantaría un espejo para comprobar la crema solar. El sol lo alcanzaría, y por un segundo un código brillante parpadearía 3 veces. Las gaviotas girarían como un público. Un hombre con vieja pena en los ojos observaría y sonreiría sin miedo. Y en algún lugar, en una sala con las ventanas por fin abiertas, una nación volvería a practicar el antídoto. No adoración, no negación, solo la valentía de mirar. Porque esa era la cuestión de los pájaros en tormenta. Podías arrojarles un toldo encima y llamarlos seguridad. O podías enseñarles a volar bajo la lluvia. Nora eligió la lluvia. Y Claire eligió la luz del sol. Y la verdad, golpeada y terca, eligió vivir en la boca de una niña de 5 años, solo el tiempo suficiente para que los adultos aprendieran a cargarla ellos mismos.